Buen provecho, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo. Finaliza la semana y finaliza el mes, ya se fue el año. Cuando entremos en agosto se fue el año. Sí, pero bueno, pero de todas maneras, finaliza una parte de la semana, Danilo, porque hoy es miércoles. Sí, sí. Ah, sí, hoy es miércoles. Miércoles. Está en medio de la semana. Lo que te iba a decir es que esta noche está amenazada de lluvia. Sí, ha estado cayendo una Una llovinita, jarinita. jarina, dirían por allá, por el sur. Yo no sé cómo dicen en el Cibao. Sí, también. Pero bueno, que eso no moja gran cosa. Pero aquí en la ciudad se está esperando que en pueblos del interior del país caiga, aunque sea la jarinita esa, pero que caiga algo. Sí. No pedimos granizo, porque los granizos a veces dan durísimo. Dan duro y dañan muchas cosas. Y dañan muchas cosas, pero, tú sabes que una granizada puede dañar a una plantación agrícola. Sí, sí. Porque eso es como, aunque es frío, pero eso quema fácilmente. Sí, y dan duro. Y dan duro. A mí nunca me ha caído un granizo en la cabeza. No, yo la he visto, la granizada, pero cuando estaba muchacho cayeron varias veces, pero más de una vez me ha sido un trabajo. Pero ya eso aquí no se da, eso aquí está muy caliente. Sí. Aquí se le ha dado muy duro a la parte climatológica, a la composición, a la naturaleza en resabio por esa, diríamos, en protesta por la agresión de que es víctima cada día, pues se ha pertrechado y muchas de esas cosas que antes, por ejemplo en Ocoa, puedo hablar por Ocoa, que era con tanta vegetación que había, estoy hablando en el pasado, había un frío tremendo también, llovía con frecuencia, el río llevaba muchísima agua y bueno, había un ambiente climatológico bastante agradable, propio para respirar el ser humano, propio para la agricultura, propio para todo eso, para vivir y respirar bien y aire puro, pero ya esos tiempos pasaron. Bueno, el hombre destruyendo el ecosistema. Así es, agrediéndolo. Los ríos ya no se puede bañar como tremendo, se bañaba. Tremendo. Pero nada, se espera que llueva. Ayer decían que cogieran su paraguas, pero ayer no cayó. Vi en la noche, sí. La noche cayó un como el pico de la noche, yo vi después que había caído. Pero un aguacerito ligero. Un aguacerito para mojar la calle. Sí, es muy ligero. Pero bien. Bueno, Danilo, el parque botánico no se toca. Lo dijo el presidente, ya la palabra está empeñada. Así es lo más importante. Hoy hubo una presentación formal, oficial, como lo había anunciado el propio. Debió haberse hecho al principio. Como lo había anunciado el presidente, que se iba a hacer. Primero lo hizo el secretario de la presidencia, Paliza, que dijo, yo estoy convocando a los medios y vamos a hacer una reunión con todos los representantes de las juntas de vecinos, de las comunidades colindantes, para poner debidamente en claro realmente qué es lo que se va a hacer allí. Bueno, pues el anuncio tuvo lugar hoy a partir de las 10 de la mañana. Yo quería ir, yo quería estar allí. Hubiese querido estar allí, pero me iba a complicar un poco por razones del tránsito, de la hora y el compromiso aquí a esta hora en el programa. Entonces yo preferí verlo por televisión porque yo lo vi, fui avanzando mientras tanto. Y entonces cuando lo vi, que tuve un acto que terminó casi a las 11 de la mañana, bastante explicativo, bastante detallado, bien presentado, convincente para los fines, los colindantes por ahí de esa zona, los habitantes de esa zona y otros interesados en el tema. Supongo que también ecologistas o ambientalistas habrían estado allí. Bueno, pues hubo muchos aplausos, muchas expectativas, un ambiente distendido, bastante positivo y dije convincente. Entonces yo te pregunto, si se tenía este proyecto ya, porque eso no es de la noche a la mañana, alguien ha preguntado por ahí, bueno, pero ¿no sería que se ha arreglado la carga en el camino después de
que el gobierno ha reculado y ha querido, no, mira, eso no se podía resolver o hacer lo que se ha hecho de la noche a la mañana. No. Esto era algo que se venía planificando, contactando Lo que sectores, tú me dijiste, haciendo... yo lo que vi un resumen apresurado. No, Tú me no, dijiste yo vi que yo vi todas las toda la maquetas, exposición. no solamente palabras, sino las maquetas, el proyecto Sí. Los completo, mapas de diseño con sus y mapas, todo. con sus diseños, con todo su asunto, con todo su asunto, dónde van, o sea, se van a eliminar alrededor de 20 interrupciones que ahora mismo, esquinas o cruces semafóricos, donde tú tienes que pararte o porque la luz está en rojo o porque hay un tapón, Así es. a veces de 1 kilómetro y pico. El modelo del túnel de la UAS parece que es imitable. Hay una serie de cosas que se van a hacer. Es un proyecto, eso viene desde la autopista Duarte. Van a conectar la autopista Duarte con las Jacobo Masluta, todo eso. O sea, realmente hay una parte que lleva un túnel, hay otras partes que son, Elevado. ahí está varios elevados. Ahí está el ingeniero Eduardo Estrella. Es un hombre que es una estrella doble por el apellido y por su seriedad y su eficiencia. Y su desempeño. Su desempeño como funcionario. Sí. A mí me consta, tengo una amistad personal con él desde hace muchos años, desde los tiempos en que él era el director de INAPA. A partir de ahí, de INAPA pasó a ministro de Obras Públicas en el gobierno del doctor Balaguer. Entonces establecimos una amistad que viene desde allá. Y realmente yo confío mucho en la palabra de él, que después que el licenciado Paliza, ministro de la Presidencia, hizo la introducción y se presentó entonces toda la maqueta del proyecto, todo, por dónde va, por dónde cruza, y los costos y las soluciones y ya realmente el estudio completo se presentó. A mí me convenció, entonces realmente yo te digo, inclusive cuando se dijo, porque de algún lado salió el que le iban a quitar 11.000 metros al parque. Sí, señor. No le van a quitar metros, le van a quitar pero una orillita, no a la acera, porque, ¿qué te digo? Resulta todo de la verja para afuera, de la verja no. Se van a mover las cosas, se va a hacer la obra sin tocar la verja, pero tampoco sin afectar el espacio que le corresponda Al botánico. a los transeúntes. No, Bueno, ya el botánico ni decir. Si la verja tú no la vas a tocar, o sea, tú no vas a entrar allá. Exacto. Entonces, en la parte de afuera, tú sabes que ahí tanto en la Colombia, que incluso hay un espacio tan amplio que sirve hasta de parqueo, en la parte frontal del botánico, como en la parte lateral que da a la avenida de los Próceres, ahí hay una franja bastante amplia. Sí, sí. Está la acera, pegado al contén, está la acera, entonces a partir de ahí hay una franja que es de grama, por donde se desplazan muchas veces los caminantes, algunos caminantes de la zona o que van de otros lugares, caminan por ahí. Entonces se explica que dice el ministro de Medio Ambiente que también habló, que se va a coger una pequeña franja de esa área verde, de esa área, no voy a decir verde, de esa grama, entonces, pero sin afectar el espacio de los transeúntes o de los caminantes. Ya, qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que va a eliminarse la rotonda que está ahí en la esquina Próceres con la avenida Colombia. Y va desde por ahí, creo que desde ahí, que va a meterse un túnel que va a llegar hasta la Jacobo Masluta. Entonces eso tiene unos distribuidores, de manera que el tránsito no tiene por qué interrumpirse, sino que el que va a la derecha, bueno, dobla a la derecha sin encontrarse con la esquina. El que va a doblar a la izquierda, dobla también sin tener que interrumpir chocar con los que vienen por creo que Sol Poniente, la que queda abajo, la que queda cerca de una estación de gasolina que hay en la esquina, Sí. en la esquina del lado norte del Botánico. O sea,
realmente es una solución vial y medioambiental, de las dos cosas. Entonces yo te pregunto, de algún lado salió el que le iban a quitar unos metros al botánico, de algún lado salió el que allí se iba, porque ya venía la trocha, ya venían abriendo camino, Sí. pero no, eso no está en dirección al botánico, como se pensaba, no, nada de eso. Yo creo que si hubiesen ofrecido la información que se dio ayer, lo hubiesen ofrecido antes. No se hubiesen Entonces dado- dice el ministro de Medio Ambiente que bueno, lo que pasa es que esto requiere, dice señores, esto requiere unas informaciones, unos estudios, unos planos, o sea, una cantidad de cosas que hay que hacer, estudios técnicos y cálculos y qué sé yo, o sea, eso es verdad, todo eso es verdad. Pero ¿por qué no se anunció, qué sé yo, hace un año antes, que vamos a hacerlo, vamos a proyectar la solución de la Avenida Colombia sin afectar el jardín botánico? Tú sabes Decirlo desde un principio. que esto debe ser una lección para, sobre todo para el Ministerio de Obras Públicas, que está encargado de planificar la ciudad Sí. en gran medida. Porque los desarrolladores privados hacen Claro, sus construcciones, hacen sus proyectos sus y urbanizaciones y sus todo. proyectos y sus asuntos y los someten, pero los someten a su vez. Esto es con fondos de Aerodón, De los fondos de de los fondos del aeropuerto. Entonces, tanto eso como lo de aquí de la 6 de noviembre, todo eso forma parte de eso. Sí, pero te digo, lo de la Avenida Colombia, es que han construido demasiadas urbanizaciones por ahí, que está bien, porque Sí. eso está organizado, pero la cantidad de autos que sale en la mañana, a mediodía y a las 5 después Bueno, de... ese es el problema, justamente, a lo que se quiere buscar solución. Sí, Entonces, sí, estamos de acuerdo con las soluciones, pero el tema está, Danilo, en el asunto de la información a tiempo, de la política de claro. comunicación del gobierno. No se pueden estar elaborando proyectos Ujú. y haciendo cosas en secreto, por encima de que hay realidades técnicas que hay que cumplir, estudios que hay que hacer, cosas que hay que agotar, que no son, yo diría, muchas neuronas que hay que quemar para poder llegar a un punto ya conclusivo. Pero bien, ¿por qué no se pueden hacer los anuncios, hasta demagógicamente usted puede hacerlos si quiere Sí. como marketing político si se quiere, o de imagen de gobierno usted puede hacerlo, o de eficiencia de gobierno? Haga todas esas cosas. Si usted tiene eso en carpeta, desembuche todo eso, y entonces cuando le pidan aclaración, entonces usted las ofrece. Pero realmente se hubiese evitado, porque por ejemplo, yo hoy, después de que yo vi todas esas maquetas, todas esas explicaciones, y en la forma como hablaron los ministros, especialmente el de Obras Públicas, que es quien le presenta el proyecto a Medio Ambiente, y después el propio ministro de Medio Ambiente, y después el viceministro que tiene que ver con el asunto de planificación y desarrollo, planificación, desarrollo y qué sé yo, qué cosas más, intervino e hizo las explicaciones, dio las explicaciones de carácter técnico. Te digo que fueron convincentes. Lo único que eso estaba embuchado allí, eso estaba guardado allí, y entonces cuando se le pregunta si hubiese evitado la protesta que se Sí, hizo, las sí. presiones que se hicieron, justas, porque por demás, Y yo creo que no tenían intenciones politiqueras ni nada de eso. no, proteccionistas. Sí, sí, sí. Al contrario, el error está en querer entonces cuando... Y no se quiso afectar la imagen del gobierno tampoco, no, sino un derecho es que ciudadano. ese es un derecho ciudadano y es una preocupación válida, Claro que sí. Danilo. Tú no puedes creer que, mira, un gobierno sin oposición o sin críticas Sí. realmente no sale bien. Porque Ese es el balance, el eso es lo contrapeso. que establece, eso es el contrapeso, eso es lo que Sí. establece el equilibrio y le da el éxito al gobierno o a una gestión,
porque de lo contrario, si es sí señor, y todo está bueno, y todo está bonito, y usted es muy buen mozo, y todo ese tipo de adulonería que muchas veces se dan en los gobiernos, hay mucha gente que le gusta la lisonja y ese tipo de Ese sí cosas, bueno. y todo está bien, sí señor, y todo está bien, y no, oye, eso no ayuda a un buen desempeño, a una buena gerencia, ni de un gobierno, ni de una administración a cualquier otro nivel. Entonces, ahí faltó el que se informara, porque por demás, ese es un derecho a lo que tiene en su haber la ciudadanía, la sociedad, a estar informada. Y es una responsabilidad, es un deber que tiene el Estado, en este caso el gobierno, de informarle a la población, de edificarle sobre las cosas que se van a hacer. Y entonces, bueno, incluso destapar esas cosas temprano para si hay algunas críticas que se puedan hacer, entonces de allá para acá que vengan las aclaraciones. Así es. Y si hay en el camino, producto de algunas críticas, algunos reparos, hacer algunos arreglos también, algunas reparaciones, algunos cambios, también hacerlos. Entonces, ¿por qué guardar las cosas y después desembolsarlas y decir, bueno, aquí están? Entonces, no, entonces se hizo una crítica, inclusive el propio presidente cuando le hicieron la pregunta, dice, este es el único país donde la gente se pone a protestar por algo que todavía no conoce. Bueno, ¿y por qué no se conoce? Porque no se ha dado a conocer, porque no se ha informado sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Que producto de esos estudios técnicos que se hacen, esa preparación de las condiciones que se hacen para una obra, y el agotar los protocolos institucionales y de carácter de protección medioambiental y de otra naturaleza que hay que hacer, hay que escribir comunicaciones, hay que informar, hay que hacer solicitudes y cosas por el estilo. Mientras tanto, esa documentación, ¿quién la hace? Los humanos. Claro. De las respectivas instituciones. Uno la elabora, otro la firma, otro la lleva, la manda, la lleva, otro la recibe y dan acuse de recibo de esas cosas. Entonces, esas cosas pasan por varias manos. Al pasar por varias manos, se corren a veces distorsionadas informaciones sobre cosas que se quieren o sobre lo que se quiere hacer, sobre lo que se pretende hacer, sobre lo que se proyecta hacer. Y entonces eso puede mover, por no información completa y a tiempo, puede mover a desinformaciones, a sospechas, a temores, a muchísimas cosas. Entonces, de ahí fue donde comenzaron a surgir las preocupaciones, las versiones y a partir de ahí las inquietudes y a partir de ahí las protestas, el rechazo colectivo, cuasi colectivo que hubo, el cordón humano que se hizo en torno al Parque Botánico en señal de rechazo y de protección de ese pulmón natural de la ciudad. Entonces, ¿quién dio largas y dio pie para que esto ocurriera? El gobierno, por no informar las cosas a tiempo. Y ahí, entonces después se quiere decir, bueno, que la oposición no es un tema de la oposición. No. Allí había gente de todos los colores, partidarios o no, ecologistas o no, vocingleros o no, de todo había allí, porque por lo menos en eso hubo coincidencia de todos los sectores. Entonces dice el presidente de la República que probablemente la oposición esté hablando de algo que habría querido hacer, que ellos quisieron hacer y que no hicieron. Yo creo que no debió llegar ahí el presidente. No, porque entonces, ¿qué en eso? Porque toda la crítica es parte del derecho de los ciudadanos. Claro. Que no debe ofenderse por eso. Que nosotros aquí nos quejamos, o por lo menos criticamos, que el liderazgo político había hecho mutis sobre este tema y el liderazgo religioso también, las iglesias habían dado
la callada por respuesta. La iglesia ha estado ausente en muchas cosas Claro, en los últimos y entonces tiempos. resulta que después, a propósito de eso, vimos que el presidente Fernández fijó su posición, el PLD no lo ha hecho, los otros partidos pequeños no lo han hecho, fijó su posición. Dice, en lo que nosotros conocemos, dice, no sabemos del proyecto, pero en lo que, el gobierno presenta e informa debidamente qué es lo que van a hacer, rechazamos que se afecte el perímetro correspondiente al Parque Botánico. Sí. O sea, en lo que el gobierno presenta lo que va a hacer, pero rechazamos que se pueda intentar hacer cualquier cosa que vaya a mutilar el entorno el perímetro correspondiente al Parque Botánico. Esa fue la única posición política que nosotros sabemos, para que sepamos, que conocimos. Pero bien, entonces, ya se conoce esto. Entonces, yo le puse, por cierto, cuando el presidente vi que en la semanal el lunes anterior, dijo, ustedes van a ver en lo que va a consistir esto, que de antemano le garantizo o puedo garantizar que el botánico no se va a tocar, que mejor se le van a agregar unos 20.000 metros. Hoy se dijo que son 24.000 metros, dice el ministro de la Pública, o algo más. Entonces, tú te dirás, en una ciudad congestionada como está esta, todo copado, todo cogido como el río aquel, al decir de los haitianos, ¿de dónde le van a poner 24.000 metros más al botánico? Además, el botánico no es el tema de que le agreguen, sino de que lo dejen como está. Bueno, pues resulta que va a haber un proceso de desalojo y de una cantidad de casuchas y de cosas y de arrabales que hay en el entorno, pero además una cañada que hay en las colindancias, una cañada con agua contaminada. El proyecto implica o conlleva también la instalación de una bomba, un tratamiento de las aguas, una planta de tratamiento de las aguas y por demás, una de las avenidas o de las construcciones, de los puentes que se van a hacer, va a pasar por encima de esa cañada que va a ser rehabilitada. Entonces todo ese entorno por ahí, eso va a ser con paseos y con una serie de cosas, lindísimo. Ahí se va a reforestar y se va a hacer una serie de cosas y se va a rescatar toda esa para una desarrabalización y mejoramiento del entorno. Sí. Fíjate que el proyecto se llama Proyecto de Vial y Medioambiental. Las dos cosas, solución vial y medioambiental. Sí. Entonces, por eso es que esa parte de carácter ecológico, si se quiere, o de mejoría y protección de la naturaleza, es lo que se le piensa, dice, agregarle al parque. No es que al parque le van a tumbar la verja y le van a poner el pedazo sino que eso lo van a poner inclusive bajo la responsabilidad del parque botánico. Esa parte que se va a recuperar. Que por cierto, vi esta mañana en una transmisión temprano que hizo Antena 7, el canal 7, bien temprano, eso fue casi amaneciendo. Amenazando se parece un poco amenazando, pero amaneciendo. Porque están amenazados las personas que viven en ese entorno, cuyas casas ya están censadas, están numeradas. Se ha hecho un censo por ahí. Se va a producir un desalojo. Bueno, ya de hecho están demoliendo algunas casuchas de esas. Yo digo casuchas, hay algunas que no son tan casuchas. Pero el tema está en la parte social. Hay unas quejas, hay unos problemas allí, porque Obra Pública le está ofreciendo, parece que casi a todos, que no debe ser así. Y no debe ser así porque debe haber un avalúo y una cotizar, ver los costos y por dónde andan las cosas. Y entonces, sobre todo, las soluciones que se vayan a buscar o las compensaciones que se vayan a dar, que sean realmente más o menos equitativas o que sean solucionadoras, no llevadoras de nuevos problemas.
porque se le está ofreciendo 1 millón de pesos. Oye, Danilo, para decirlo en términos bien llanos, bien prácticos, con 1 millón de pesos ya tú no compras, yo ya te voy a decir que ni una letrina. No ¿Tú se entiendes? compra ni. Porque ya las letrinas no pueden hacerla así al aire Ni libre. una mejora, como decía acá. Entonces, no, ¿qué mejora tú vas? Entonces va a ser muy difícil, porque ya esa gente que vive por allí tiene su hábitat por allí, tiene su modo de vida hecho, su día a día. Entonces esa gente Y tú me dices que hay casas que no son casuchas, no, sino que son no son casas una cosa del otro mundo, pero hay casas que cuestan más que de 1 millón más de de un pesos. millón de Entonces, pesos. ya con 1 millón de pesos tú no El que compras hizo una ni casa una así, rancheta. si una casa así hizo una inversión. No, es que hubo que gente no- que tuvo en su momento, aunque quizás irregular, porque probablemente Sí, esos son terrenos que no no sé. fueron, no eran privados, no. no fueron comprados, Son asentamientos fueron, ilegales. si no ilegales, irregulares, que se Ajá. parecen. Entre Sí, lo ilegal sí. ya va violando la ley, pero hay veces que irregulares, ahí hay cierto margen todavía. Pero bien, entonces, porque una cosa puede ser irregular y no necesariamente sea ilegal. Ilegal es cuando está violenta la ley ya. Sí. Bueno, pero el tema es que hay que pensar un poquito más en esa parte, agregarle unos dineritos más al proyecto total y esa partecita ponérsela allí, aumentar la suma correspondiente a las compensaciones que se le van a hacer a las personas a ser desalojadas. Porque 1 millón de pesos ya es 1 milloncito de pesos que no da para mucha cosa. Yo vi algunos casos que se estaban citando allí. Ah, bueno, después que le dan el dinero, le dan 1 semana para que se muden. Entonces ese es un tema. Sí. Porque en 1 semana tú no ubica. encuentras, no ubicas dónde te vas a mudar, y si vas a construir no te da tiempo a construir, y si vas a negociar, yo no creo, a veces hay algunas transacciones que ni siquiera, operaciones de compra y venta, que a veces duran más de 1 semana, el papeleo. Entonces, 1 semana no es suficiente. Entonces, yo creo que debió haberse pensado en coger una parte de esa misma zona y construir. Eso puede haber una construcción casi al vapor, y construir o llevar a esa gente a un determinado punto, un lugar provisionalmente, y entonces que el tipo de negociación que se fuera a hacer con ellos, por ejemplo, ese 1 millón de pesos, dárselo como avance a un apartamento que le fueran a construir, en un tiempo prudente, en esa misma zona. Coger, habilitar, qué sé yo, preparar. No es lo mismo, qué sé yo, 3.000 personas o 200 personas, no sé cuántas, que estén en un semillero, cada cual por su lado, Pero ahí a tú organizarlas en un proyecto habitacional. No sé cuál es el número, pero el gobierno tiene un proyecto grande. Los apartamentos deben ser arreglados porque hay algunos que tienen problemas. Pero ese proyecto Vivienda Feliz que han estado promocionando, quizá alguna de esa gente pueda asentar en alguno de esos apartamentos. Bueno, el asunto es que le van a dar 1 millón de pesos y te fuiste. Entonces, eso, yo no sé. Cuando tú vienes a ver, eso crea también ya unos problemas sociales tremendos allí. Claro, claro. Entonces, hay también... pero bien, vamos entonces... bueno, ya para cerrar con broche de oro esa parte, digo, cerrar esa parte porque es bastante amplia. Entonces, lo del el Parque Olímpico. El Parque Olímpico es otro misterio. Sí. Allí se habla de que... El ministro de Deporte dice que él no sabe. El ministro de Deporte dice que no sabe. Mira, allí hay árboles, caoba y de varios árboles preciosos y otros no tan preciosos, pero sí preciados. Tumbaron allí. Eso lo están remodelando para los Juegos Centroamericanos, que 2026. creo que en el 2026. Y entonces, bueno, se está destruyendo aquellos y dijo el ministro de Deporte, fue la Fundación Huichi la García Fundación Saleta. Huichi García Saleta, que fue para los fines un defensor a rajatabla para el promotor. Fue el promotor del Centro Olímpico. Sí, sí. Él tuvo que hacer mucha yuca allí. Muchos inició haciendo hasta colecta. Haciendo colecta, pero también desafiando a gente desafiando gente que estaba desafiando a su vez, protestando porque
se fuera a hacer aquello, porque aquello habían terrenos privados allí, aquello hubo que declarar de utilidad pública. Había gente en el entorno que se oponía a que se hiciera esto allí. Claro. Y Huichi fue el promotor, él como un avanzado, abanderado del deporte, bueno, él fue promotor de esto. Por eso lleva su nombre y su reconocimiento. Aquello se llama Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero tiene, por un lado, tiene además de que él fue el gestor, promotor principal de esto, y convenció al doctor Balaguer de hacer este proyecto allí. Entonces la fundación, que tiene su nombre, como es natural, tiene que abogar por la defensa de aquello. Y protesta porque aquellos árboles que tienen más de 30 años, sencillamente camiones lo han cercenado y lo han desbaratado, picoteado, porque aquello hay que remozarlo. Y yo, bueno, resulta que la Fundación Huichi García Saleta se ofreció inclusive para una labor que hacen ellos, es de traslado de los árboles. Los quitan, los llevan a un sitio. No lo destruyen. No lo destruyen, los llevan a un sitio hasta que se puedan replantar otra vez cuando se haga la construcción. Pero no, esto lo despilfarraron de una vez y eso es criminal. Eso es un desastre. Sobre esto tampoco se ha informado a la opinión pública. Entonces, muy mal hecho también. Ahora, con el ejemplo del botánico, ahora a lo mejor vendrá la explicación y la aclaración, pero en lo que se investiga el caso también, está muy mal hecho que esos árboles se destruyeran porque perfectamente pudo y la Fundación Huichi García Saleta se ofreció para hacer el traslado y ni les respondieron. Creo que una descortesía. Entonces, una descortesía. Así hicieron también con una especie de patronato que hay, pero es algo que tiene que ver con más que patronato, un órgano que tiene que ver con las Naciones Unidas de protección del patrimonio monumental. Y eso es a propósito del edificio que alojaba a la vieja Suprema Corte de Justicia, que actualmente pertenece a la Procuraduría de la República, y que está muy deteriorado. Y que allí funcionan las cortes, y que no es que está deteriorado solamente, es que amerita una rehabilitación. Y entonces, ¿qué pasa? Que allí se hizo un estudio, y dos estudios, y hay dos presupuestos, uno que de 800 millones de pesos de construir un nuevo edificio, y otro de rehabilitarlo cuesta 800 millones de pesos y construir uno nuevo cuesta 803 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rehabilitarlo, porque aquello tiene un valor histórico, un valor histórico. Allí están los murales de Belazanetti, igual, y eso está la construcción de la arquitectura que se hizo al frente, el mismo escultor que esculpió los leones que están en el palacio, en el frente del Palacio Nacional, no recuerdo ahora el escultor. Quizás Pravento. No fue él, pero ya a mí se me fue el... Bueno, pues el asunto es que... Si hay murales de Belazanetti hay que reconstruir. Claro, entonces el asunto es que si tú tumbas aquello se va a desbaratar todo aquello. ¿Quién va a reconstruir esos murales? Olvídate. Entonces eso hay que preservarlo. Eso fue declarado inclusive patrimonio, no de la humanidad, el patrimonio histórico del país. Patrimonio del monumento, ¿qué yo cómo que se llama el asunto este? Pero el asunto es que eso es un patrimonio arquitectónico, histórico porque están los murales ahí. Y otras hierbas más. Eso hay que preservarlo. Sí, señor. Ese órgano, especie de patronato, pero no es más que patronato, se ofreció, pidió una explicación y también se ofreció para ofrecer, no recuerdo qué, una asesoría sobre esto. Ni respuesta le dieron tampoco. Entonces, así es que se están manejando muchas cosas de carácter institucional. ¿Tú sabes que a propósito de eso,
está demolido el parqueo de la José Reyes, pero todavía no se ha... Demolido o no resuelto. Sí, entonces la gente de por ahí está Pero preguntando... no es demolido, pues yo creo que eso no está demolido, Sí, porque allí no, ayer vi eso no se puede dinamitar. ¿Cómo lo demolieron? Lo demolieron. Y no sé ¿Pero de qué- cómo? Lo que hay no cine ahí. La gente está preguntando entonces cuándo se va a iniciar la reconstrucción. Pues ellos dicen que el parqueo que han hecho es para el barrio chino. Bueno, pero de todas maneras eso allí yo no sé cómo lo... Bueno, iba a decir cómo lo van a hacer, como lo hicieron la primera vez, porque, Sí. porque entonces yo no sé por dónde introducen esos prefabricados grandísimos, porque eso no se puede hacer de otra manera, No, es con no. prefabricado. Entonces, imagínate de que no le caiga a nadie en la cabeza un pedazo de hierro, de blog de eso. Así es. Pero bien, director, estamos sobrepasados hace rato, pero vamos a la pausa. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Aquí vemos que me mandan en Guyana, el presidente Abinader Debe haber arribado a Guyana. ha visitado 3 veces en poco más de 2 años. Guyana ahí está en el avión. Regresa esta tarde. Creo que es hoy mismo, sí, Sí, es sí, un viaje sí. de un solo Yo día. vi la información en Sí. Regresa esta tarde. Él tiene un acto, va a presidir un acto en Guyana, Una conferencia medioambiental. medioambiental. Yo estaba al tanto de este viaje, pero estaba esperando que se anunciara de manera oficial.
Bueno, con Guyana hay muchas cosas interesantes que se están haciendo, de ahí el interés, aunque esto es a presidir una conferencia medioambiental, él es el orador principal de los invitados, creo que van a haber otros jefes de Estado, pero figuras importantes y ahora mismo diríamos como de destino, con miras a oportunidades de negocios, de intercambio comercial y de otra naturaleza, se ha despertado un interés muy especial con Guyana. De allí la importancia de estos viajes del presidente, que ya en poco tiempo, ya este es el tercer viaje que hace a Guyana, y el mismo, si se quiere, el titular de allá también, él lo ha hecho y tengo entendido que no muy dilatado va a estar de nuevo aquí. Hay unos intercambios allí, hay unos asuntos que tienen que ver con el comercio, el desarrollo, proyectos importantes que están en pie. Y por eso la razón, de ahí la razón de estos viajes y la importancia que le ha dado el presidente de la República. Esas son las informaciones que nosotros tenemos de cómo se han estado manejando las cosas en doble dirección. Vamos a ver qué nos trae de allá para acá el presidente de la República, que salió hoy bien temprano. De aquí a Guyana son 2 horas, 2 horas y alguito, pero es un viaje corto. Es un vuelo directo. Es un vuelo directo, de manera que ya tendremos más informaciones al regreso del presidente de la República. Y le deseamos éxito en ese viaje. Así que sea es. Productivo para el país. En el plano político, el Partido de la Liberación Dominicana reunió a su comité político en el día de ayer para informar que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional que ponía las cosas en su sitio, lo que tiene que ver con los plazos para la promoción de candidaturas o escogencia de candidaturas a lo interno de los partidos políticos. El PLD se proponía hacer unas consultas. Y dice que la acatan aunque difieren, no están de acuerdo. Pero que iban a hacer unas consultas, que no eran escogencias de candidaturas, pero eran consultas, que eran consultas cuyos resultados entonces iban a determinar quién quién podía ser o no el candidato. Entonces eso es lo mismo. Eso es adelantarse a unos eventos internos que hay que hacer y que hay unos plazos que agotar. Entonces, bueno, eso era como darle la vuelta al asunto, pero era el mismo resultado. Entonces el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde fija su posición, que por supuesto, o con la que por supuesto no está de acuerdo el PLD, porque entiende que eso es una acción muy privativa de los partidos, de desenvolvimiento interno, pero realmente no es así. Ellos dicen que acatan la sentencia del Tribunal Constitucional y qué bueno que sea así, aunque no están de acuerdo con ella. Entonces hay cosas con las que usted no necesariamente está de acuerdo, pero que efectivamente si tienen que ver con leyes o con disposiciones ya, que no es un asunto de gusto o disgusto, sino de acatar lo que dice el instrumento legal, bueno, pues cumplirla. Y qué bueno que el PLD lo haya hecho, aunque ha dicho que ha adelantado que va a seguir en la calle, bueno, que haga sus actividades políticas bajo techo, sus convocatorias, todo eso de todas maneras está permitido, puede hacer sus actos sociales o actos de motivación bajo techo. Lo que no puede hacer es escoger candidatos ahora porque no es el periodo para eso. Tú sabes que no ha hecho caso incluso un llamado del presidente. Las alcaldesas del distrito estaban reuniendo parte de su gente en Santiago. Si estaba reuniendo gente en Santiago, eso indica que entonces ella ha seguido como el primer Honduras haciendo campaña. Como el hombrecito aquel, como Juancito tan campante. Juancito el Caminador, tan campante, ¿verdad?
Tú la viste hace poco también, por allá, midiendo los metros del muro. Entonces no se sabe haciendo qué porque no fuera campaña. Porque, claro, eso es un trabajo de si la basura es aquí que está, hay muchísimas cosas aquí que están. Vamos a no desatender el cartón municipal, que es el que hay que atender. Así es. Y no andar con el tema del muro, dejémosle eso al Cefrón y a los guardias, en el sentido general, a los centinelas de la frontera. Esos son los verdaderos, perdón, y reales defensores de la frontera, centinelas de la frontera. Entonces no hay otros que no han acatado una sentencia del Tribunal Constitucional, que son los legisladores, específicamente los diputados, que estaban conociendo una pieza del Tribunal Constitucional, una pieza que tenía que ver con las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes. Entonces, ¿qué resulta? Que habían 3 proyectos, uno de la Junta Central Electoral y otro de 2 legisladores, tratando de buscarle un bajadero a la sentencia del Tribunal Constitucional, que estableció que las candidaturas independientes es un derecho fundamental y eso es materia del Tribunal Constitucional. Entonces ellos estaban analizando, formaron una comisión, creo que ¿cómo se llama esto? Bicameral, pero resulta que en un momento determinado aparentemente recibieron línea de los partidos y dejaron eso sobre la mesa y dijeron, no, nosotros sencillamente entendemos que esto viola la Constitución. Oye, ya no es el Tribunal Constitucional el que determina quién viola la Constitución, sino ellos. Entonces, esto inclusive nos manda a legislar, o ellos han legislado sobre, y esa no es materia constitucional, dicen ellos. Claro que no, ustedes son los que están para legislar, y el Tribunal Constitucional está como garante de la constitucionalidad, pero manda a hacer a las otras instancias, porque quien está por encima, la supremacía de la constitucionalidad, la tiene el tribunal. Entonces, manda a los otros a arreglar la carga en el camino, a arreglar las cosas cuando entiende que hay falencias. No es que está legislando, está mandando a legislar. Arreglen esta chapucería porque es que ustedes como partido político creen que nada más son los que tienen derecho a participar en candidaturas, a elegir y ser elegidos. Ese es un derecho fundamental. Entonces, está el Tribunal Constitucional al margen de cualquier crítica que se le quiera hacer. Lo que está es garantizando el derecho fundamental del ciudadano de que pueda ser elegido o que tiene derecho a elegir. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo? Que lo resuelvan entonces los legisladores y la Junta. Por eso la Junta elaboró un proyecto como disciplinada para dar cumplimiento a esta sentencia. Pero los partidos han dicho que no. Claro, ellos ven su barba en remojo, entienden que esto les afecta y por eso lo dejan. Ellos no tienen derecho ni facultad para decir que van a violar eso y querer enmendarle la plana al Tribunal Constitucional. Porque es que las sentencias, las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables. Así es. Y esas sentencias son vinculantes a todos los poderes del Estado. No lo acaban de entender. Y en este caso los legisladores, algunos de ellos que no pasan de siembrañame, o siembrayuca, o de ñames mismos, ¿verdad? Algunos sí, de ellos. Director, cumplida su seña, vamos allá. Última pausa. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yavá, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yavá es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular,
tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. A propósito, Danilo, de dos sinvergüenzas dominicanos, malhechores, bandidos y delincuentes dominicanos que hicieron de las suyas, de ellos nada más, en Estados Unidos recientemente, y atacaron a un oficial. Y iban a hacer un asalto. Iban a hacer un asalto. Y el oficial, que no estaba en servicio, pero andaba con su arma, trató de parar el asalto y ellos le dispararon. Le dispararon en la cara. Entonces, realmente a propósito, ya están detenidos, pero a propósito de eso, de esos malos dominicanos, yo vi una dominicana que estaba justamente criticando, rechazando ese tipo de acciones, en perjuicio de tantos dominicanos, ella una de ellos, que van allí a sacrificarse, a trabajar dignamente, a romperse el lomo, y más que eso, trabajando para poder salir adelante y de la mejor forma, trabajando con mucha dignidad, para que entonces vengan ellos a dañar, a afectar la imagen y la reputación del país y de los dominicanos en sentido general. Bueno, pues esto lo traigo a colación para referirme justamente a la cantidad de deportados que ha hecho la administración de los Estados Unidos. Estados Unidos ha deportado más de República Dominicana este año que en el 2024. En el 2024, ahora en el 2025 van 2.323 dominicanos deportados, con unos que llegaron ayer o antes de ayer, creo que 100 o 100 y pico, pero 2.323 dominicanos, eso es mucha gente, 700 más que los deportados en el 2024. Entonces, bueno, son muchos de esos, diríamos, deportados, eran quizás exiliados económicos, o gente que fue de una forma u otra de manera regular, pero se quedó allí, se le pasó el tiempo, se quedaron otros por
las reglas de juego que el gobierno actual ha querido establecer en términos migratorios, que bueno, rechazado por algunos, pero bueno, forma parte de el derecho que tiene esa nación. Sí. Uno no puede justificar esto, no. Uno se perjudica como país con esto, pero es un derecho que le asiste a Estados Unidos igualito que nos asiste a nosotros con respecto a la deportación de los vecinos que de manera irregular muchas veces no, frecuentemente y generalmente entran al país y que algunos han querido defender a pesar de lo que hay que pedir, igualito que también se pide para con los vecinos de República Dominicana, los haitianos, que de manera irregular entran aquí. Que se respeten los derechos humanos, que las condiciones de deportación o de devolución a su respectiva tierra sean las mejores. Bueno, hay que pedir lo mismo que se pide para acá, también pedir que hagan con los dominicanos, sí. Con los dominicanos. En esto ha habido ciertas crueldades en Estados Unidos. Yo no sé si igualitas a que se toman aquí, bueno, porque aquí de un tiempo a esta parte se han estado acomodando mucho las cosas. Sí, demasiado. Demasiado, y no es verdad que se están incurriendo en esas violaciones. No es que no hayan errores en algún momento, pero no se puede tapar el sol con un dedo, pero tampoco esas situaciones de barbarie que se están queriendo presentar por allá. Pero bien, quedan temas, pero el tiempo no. Así es que nos vamos y nos vemos.